Hola, estimados hermanos, vecinos, amigos. Soy el Pato Lago, quien les invita, se nos una en hermosas reuniones espirituales que llevamos a cabo los días domingos a las 18 horas, como así también estudios bíblicos en la semana a las 20 horas, los días jueves, en la avenida Maipú 6381. Sabemos que hay mucha gente que se queda en sus casas, sabemos que hay personas que les interesaría escuchar palabras del Señor y no se atreven a dar el paso. Pues bien, le invitamos, porque solamente se le ofrece a usted palabras de aliento, palabras de vida y tal vez la solución a lo que usted está viviendo. Acompáñenos en la oración, acompáñenos en la fiesta que le hacemos al Señor estos días domingos a las 18 horas y aprenda más de la Biblia. Adquiera sabiduría, como dice la palabra, escudriñando las Escrituras. Les invitamos, estamos en la comuna de Pedro y Reserva, avenida Maipú 6381. Que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Pero tenemos que agradecer a Dios porque tenemos voz para cantar. Amén. Medio afónicos, pero le cantamos al Señor. Y bueno, vamos a pasar a una parte importante que es la enseñanza o la palabra del Señor. Vamos a invitar a nuestro pastor que esté pasando acá adelante para que nos exhorte a través de su palabra. Amén. Y darle gracias a Dios por todo. Bueno, bienvenido a nuestro hermano Freddy. Bueno, despedimos a nuestro hermano Freddy. Amén. Bueno, andaba con su mamá. Bueno, bienvenido, pastor, que Dios le bendiga. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta época, medio Chile está con gripe. Y bueno, pero todos los años lo mismo, ¿eh? Ahora, no sé, pues andan todos asustados porque no quieren comer pollo. Así que nosotros, antes de comer algo, oramos, ¿cierto? Y al orar estamos limpiando el alimento. Eso dice la Escritura. Beberán y comerán cosas mortíferas. La Biblia no dice comerán, pero cuando uno bebe es porque está comiendo también. Está tomando alguna bebida, qué sé yo. Así que hermanos, Dios les bendiga y vamos a seguir con los estudios que estamos haciendo en forma semanal. Hoy día nos toca conocer a Jesucristo. ¿Quién sabe quién es Jesucristo? Hoy día vamos a saber quién es realmente, porque hay algunos que creen en Jesucristo histórico, otros en Jesucristo hombre, que fue creado por Dios, dicen algunos israelitas por ahí, y otros que Dios es una de las partes de la Trinidad y gracias a quien somos salvos. Así que hermano, vamos a leer la palabra para entremeternos en qué es lo que dice la Escritura respecto a Jesucristo. Busquemos el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo 1. Vamos a leer el versículo
37 en adelante de capítulo 5. Dice así la palabra. Este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto me siento. No cesaban de estudiar y predicar a Jesucristo. Hombres que habían sido preparados por el mismo Mesías, Señor, Yahshua, el nombre de Jesús. Y habiendo visto la enseñanza de su maestro, y después que el maestro no estaba ya entre medio de ellos, se dedicaban a predicar y a enseñar el evangelio a toda criatura. Pero eso no le gustó a los leguleyos de la época, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. No les gustó. Porque la popularidad de Jesús crecía cada día. Porque había muchas personas que contaban su testimonio y hablaban de quién era Jesús. Lo habían visto hacer muchos milagros, muchos habían sido beneficiados. Y eso iba contra la política, no tan solo de los judíos, sino que también del César, que era el único Dios para todos los romanos. Entonces, tenemos que entremeternos quién era Jesús realmente para que surtiera este efecto en las multitudes, y lo sigue haciendo. La palabra del Señor dice que el Nuevo Testamento prueba de que Cristo es la sustancia de la revelación del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla mucho del Señor. En el Antiguo Testamento hay muchas cristofanías, apariciones que hizo Jesús. Y la Biblia habla de su persona y de su obra, de principio a fin. Cuando la Biblia empieza, en el principio era el Verbo, cuando dice que Dios creaba todas las cosas y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, dijo Dios, el Verbo, habló palabra. Por eso Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. En el principio era Dios y estaba con Dios. Y eso nos gustaba. ¿Por qué? Porque los judíos eran estudiosos del Antiguo Testamento y trataban de echar abajo esas profecías. Y muchos le creyeron cuando lo vieron crucificado. El mismo Nicodemo citó una palabra del Antiguo Testamento cuando lo vio crucificado. Y fue llevado al matadero. Y sus labios no dijeron palabra. Lo dijo. Y los libros antiguos relatan, como el historiador Flavio Josefo, que muchos se convirtieron al Señor después de ese día. Porque compararon las palabras, compararon las profecías con lo que decían, con la obra de Jesús.
toda la palabra de Dios está mencionando la existencia de Jesús, toda. Partiendo del capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, la mujer, de la serpiente. Ahí está hablando de la simiente de la serpiente, lo dijo el diablo, y la simiente de la mujer. Aquí hay diferencia, dicen la mujer, algunos dicen es una virgen muy mencionada. Pero la Biblia está hablando de la iglesia. Y tú le morderás el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Señalando el golpe certero que Jesús le dio en la cruz. Ahí quedó malherido. Y de ahí que anda como león rugente, un animal herido, porque fue avergonzado delante de las multitudes espirituales. Se le quitó todo poder, toda facultad. ¿Por quién? Por Jesucristo. Que él lo exhibió públicamente, dice la Escritura. Lo avergonzó delante de los suyos. Por eso, hermanos, cuando leemos la Escritura nos encontramos con esta palabra. Venga, mi amor, un poco, por favor. Le voy a pedir un favor bien encarecido. Disculpen, secreto de dos no soy de Dios, pero es que algo interesante. Así que, por ejemplo, en Primera de Pedro, si usted quiere usar su Biblia, Primera de Pedro, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, versículo de 10 al 12, capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ello. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que, hermano, cuando Pedro hace mención de esto, dice que los profetas diligentemente, o sea, con preocupación de indagar, de averiguar. Perdonen que me meta, pero ese enchufe está malo. Acá, ahí. Juanita que se sienta adelante. Disculpen, forma parte de la predicación. El amor al prójimo. Bien. Entonces, queridísimos hermanos, la pregunta que yo debo hacerle, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Es un hombre común? ¿Es un profeta? Cuando Jesús vio
lo que opinaba el pueblo, unos decían, este es Elías. Otros decían, este es Juan el Bautista. Y Jesús, volviéndose a los suyos, les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ustedes ya conocen la palabra, ustedes saben. Si yo les pregunto, ¿quiénes dicen ustedes que es Jesucristo? Muchos van a decir, es el Hijo de Dios, es Dios, el Salvador del mundo. Pero en esa época, hasta los apóstoles, hasta los discípulos tenían dudas. Eran hombres como usted y como yo. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Buena pregunta. Y ahí los discípulos dijeron, no, tú eres Juan el Bautista. Saltó otro por allá y dijo, no, tú eres el Elías que había de venir. Y salta Pedro, el más introvertido de todos. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene una tremenda profecía. ¿Cuál? Le dice a Pedro. Pedro significa piedrita. Escúcheme, piedrita. Para que lo aprendan algunos que dicen que la piedra es Pedro, el apóstol y primer papa. Esa Biblia no sé dónde está, porque yo la he buscado, ninguna dice eso. A lo mejor el Condorito lo dice. Y él le dice, sobre esta roca. No dice sobre esta piedrita. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia es usted y usted es propiedad de Cristo. Y ahí esa declaración a Jesús le dijo, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces la pregunta que yo hago a los creyentes, a los cristianos, no debe dudar la respuesta. ¿Quién es Jesús? Mi Salvador. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El que murió en la cruz. ¿Quién es Jesús? Aquel que perdonó mis pecados por su sangre. No debemos dudarlo, como algunos que dicen que Dios estaba tan aburrido en el cielo, no llega con quién hablar. Y dijo, voy a crear a una persona para conversar con ella. Y dicen que Jesús es un ser creado. Allá ellos, no se le ha revelado. Un día pasaron un grupo de estas personas que le trabajan tal vez con sinceridad a Dios, pero están engañados. Usted sabe que en el país de los ciegos el tuerto del rey. Entonces, afuera me hablaron y me quisieron meter uno de sus libros. Y yo le dije, ¿y esto qué es lo que es? Haciéndome el cufifo. Este es un libro que le va a enseñar a usted quién es Jehová. Y yo le dije, ¿qué son ustedes? Son, sabiendo, son de la Metodista Pentecostal. ¿De dónde son ustedes? Somos testigos. Y a mi mente vino una palabra y le dije, ya, ustedes son testigos. Yo soy hijo. Me quedaron mirando, se hablaron al oído, no alcancé a escuchar, pero me imagino lo que dijeron. No, este es un canuto, vamos. El hijo es más que un testigo. El hijo es un mártir. El testigo es el que ve de lejos. Así que, hermanos, la creencia de Cristo particularmente nace en la Escritura. Cristo mismo creía en su persona y en su obra. Cristo mismo, él creía quién era, él sabía quién era. Él decía a qué había de venir. Él decía qué iba a pasar con él, que le iban a entregar, que iba a ser muerto.
Y él sabía que venía. Y mucho antes, cuando le preguntan que si Lázaro iba a resucitar ahora o cuándo, Jesús le dijo, ¿por qué preguntas eso? ¿No sabes tú que yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto y cree en mí, vivirá. O el que cree en mí, estando muerto, vivirá. Entonces, Jesús tiene como testigo a Moisés. Moisés escribió de él. En la Sagrada Escritura habla que con el único que habló Dios era con él, porque el resto de la gente tenía temor por la voz de Dios. Eran truenos. Así que en Lucas 24 vamos a ver, interesante, Lucas 24. Versículo 26 en adelante. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que él. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la Escritura. Yo he venido a hacer lo que la Escritura dice de mí. O sea, él estaba consciente de quién era. Porque algunos dicen que Jesús creció como un pollo y después vino a saber quién era. ¿No? A los 12 años le daban una charla a los sabios de la época. Los niños a esa edad tenían que saber los salmos de corrido. Pero él sabía más que eso, los tenía atónitos, todos estaban observando. Oye, ¿y este chico de dónde saca tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque en él estaba siempre la divinidad. Era diferente, no era un hombre común. Era la visitación de Dios mismo hecho carne. En Génesis 49, hermanos, también hay una palabra que es interesante leerla. Perdón, Génesis 49, versículo 10. Sí, señorita, sí. Está hablando acá, ¿sabe de quién? No le voy a preguntar, adivine, porque adivinar es malo. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. O sea, están hablando de la permanencia eterna de su reinado. Y nosotros sabemos que esa permanencia eterna es una realidad hoy en día. Y cuando en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, que recién lo conversamos, después del tremendo error que cometió Adán, Dios mostrando sus características de amor, de ternura y de la importancia, atención a aquellos que ponen en un paralelo a los animales y al ser humano. Cuidado. El ser humano es la imagen de Dios, no el animal. Dice que Él los vistió
con cuero de animales. Quedaron desnudos, porque la gracia, el velo de Dios desaparece de ellos cuando pecan. Ahora, muchos dicen, y yo lo creo, de que tuvo que sacrificar corderos, ovejas, para vestirlos. Y ahí se demuestra que Dios, si bien es cierto, sanciona el pecado, le da la posibilidad al hombre de poderse arrepentir. Porque Adán no murió, como le decía el diablo. El diablo le dijo, Dios te dijo que morirías. No, media verdad. Porque tal vez Adán y Eva pensaron que iban a caer por un rayo muerto al suelo. ¿No? Le dio una larga vida. Dios aborrece el pecado, ustedes lo saben, no tiene ninguna relación con el pecado. Pero sin embargo, la muestra de su amor les da la oportunidad, los viste. Podría haberlo echado como estaban fuera del jardín, los viste. Y los saca de ese lugar para que no vivieran eternamente pecando. Porque Adán y Eva tenían vida ahí eterna. Habían sido creados para tener una relación de padre e hijo con Dios. Por eso los pecadores tenemos esperanza. Aquellos que aún no se arrepienten, que le rechazan, tienen esperanza. Porque si bien es cierto, Dios los mira de lejos, pero incluso esa mirada está puesta con misericordia. Ahí empezó todo lo que el hombre empezó a hacer, que era imagen de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando habla de simiente, nacido de mujer, está hablando de Jesucristo. Cuando habla de cordero, está hablando de Jesucristo. Cuando el Antiguo Testamento habla del arca, el arca que contenía las cosas sagradas, habla de Jesucristo. Y seguimos con la simbología. La serpiente de metal, esa a la cual miraban todos aquellos que lo mordían en el desierto a la serpiente. Miraban la serpiente de bronce y eran sanados. Aunque le hubiese picado una serpiente mortal, al mirar hacia arriba y veían la serpiente de metal, de cobre o de bronce, y eran sanados. ¿A quién representaba en la cruz? Algunos dicen, no, que la serpiente es del diablo. Sí, pero ¿quién la venció? Jesucristo. Fue un símbolo de su victoria, un símbolo de su creación como el Dios que se demostrará al mundo. Profeta. Dios era sacerdote, profeta y rey. Jesús. Sacerdote, profeta y rey. Y el gran profeta, en Deuteronomio 18:18, está revelándose y está diciendo lo que yo acá le estoy manifestando a ustedes. 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Quién es el profeta que está hablando de él? Jesús. También Jesús representaba como las ciudades de refugio, donde iban a esconderse los perseguidos, donde iban a esconderse
homicidas, donde iban los que estaban amenazados, ciudades de refugio. Jesús es mi refugio. Ese nombre me suena. Jesús es mi refugio. Es nuestro refugio. Así que, ¿a quién representa también Jonás cuando está en el abismo? Cuando Jesús muere, se va al cielo al tiro, desciende a las partes más bajas de la tierra. Y Jonás, en el vientre del gran pez, se hundió como submarino para trasladarlo al lugar donde Dios lo había ordenado. Tuvo que hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, las pruebas de que Cristo es el Mesías y que era el esperado por los judíos. Aquí vamos a leer unos versículos, usted escúchenlo nomás, no se tome el trabajo, me lo tomo yo. Mateo capítulo 11. Mateo es el primer libro del Evangelio, de los Evangelios. Mateo, ¿qué nacionalidad tenía? ¿Era chileno? ¿Peruano? ¿Judío? Y tenía un puesto que era medio criticado. ¿Usted sabe cuál era la pega de Mateo? Quitarle la plata a sus vecinos. Él era cobrador de impuestos. ¿Trabajaba dónde? Bien, capítulo 11 entonces. Dice, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. A ver. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista no es menor. Ver que Juan el Bautista, estando preso, anunciando la venida de aquel no era digno de Satán ir a correr sus sandalias, tuvo dudas. Y manda a 2 de sus discípulos y le dicen, ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué le respondió Jesús? Le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. O sea, ¿qué le dijo Jesús? Dile a Juan que sí, yo soy. Y eso es una de las mayores pruebas que se testificó en la época de quién era Jesús. Ahora, en Lucas capítulo 2, por Evangelio, Lucas capítulo 2, versículo no me quiero perder, Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38. Versículo 25 dice, Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes
que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un profeta lleno de la presencia de Dios dio testimonio de quién era Jesús. Y de ahí me doy un salto y me voy a Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Palabra, verbo es palabra. Entonces se da testimonio quién es Jesús. Ahora, Jesús fue hijo de María por el linaje de David. No fue su padre José, como muchos decían. José no fue su papá, fue su padre adoptivo. Tuvo que ir al juzgado de la familia y pedirlo. Pero José fue un buen padre, porque pudo repudiarlo y no lo hizo. Ahora, hijo de María, del linaje de David, Juan señala esto: Cristo era la simiente de la mujer, pero no del hombre. María fue madre de Jesús tan realmente como Dios era su padre. Tenía un cuerpo humano, como el suyo, como el mío. Jesús tenía verdaderamente un cuerpo humano, y lo dice la Biblia en Juan 1:14, en Hebreos 2:14. Los que niegan que Cristo viene en la carne tienen el espíritu del anticristo, porque, como dice por ahí una secta, él cuando muere desaparece, se evapora y no lo vieron nunca más. Eso es lo que dicen los mentirosini. Cristo tenía un cuerpo verdadero después de su resurrección. Por eso él dijo: ven, tú que no crees, tú que eres ateo, mete tus manos en mis heridas. Y cuando el ateo que él tenía viviendo con él hizo eso, cayó de rodillas y le dijo: Señor mío, Dios mío. Cuando los ateos tienen una experiencia con Dios y Dios les toca el corazón, también le reconocen como el único Señor verdadero. Así que ese cuerpo verdadero humano fue el que le vimos y le vieron en la época, caminar, crecer. Un día me dijo un hermano de 14 años, pastor, me dijo, ¿Jesús habrá jugado a las bolitas? Mira, le dije, yo sé que jugó según el juego de esa época, pero él creció como un niño, creció como cualquier mortal. Y él fue una persona que no es que haya estado desaparecido hasta que apareció de repente siendo grande, ¿no? Jesús cumplió la función de un niño. Aprendió el arte y la confección de mueblista, que era José. La costumbre de esa época era que el hijo aprendía la profesión del padre. Él aparece después, relacionándose, porque incluso se lo dijo a su madre.
cuando lo llevan a la boda de Caná. Y la mamá le dice que por qué no convierte el agua en vino. Y él dice, ¿por qué me pides eso si aún no es mi tiempo? Esto es para aquellos que están esperando o no esperan de que alguien que está en un ministerio renuncie o se muera o se vaya, sino que están apurando las cosas. Jesús esperó que Juan muriera. Cuando a Juan le cortaron la cabeza, empezó el ministerio de Jesús. Antes hablaba, enseñaba, pero cuando ya empezó a trabajar en su obra, fue cuando Juan ya no estaba. Hasta en eso era respetuoso. Ahora, él tenía, como usted, cuerpo, alma y espíritu. Era un ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Y sale donde está, pero ¿para qué eso lo voy a dar si después le voy a dar copia de lo que estamos hablando? Estaba sujeto a las mismas leyes que usted y yo. Leyes ordinarias, el desarrollo del cuerpo, el crecimiento, el estirar los huesos. Estaba sujeto a todo lo que estamos sujetos nosotros. Por eso podemos acudir a Él cuando tenemos algo, porque Él lo vivió. Pasó frío, Él sabe. Lo vivió como hombre. ¿Sabe lo que es el desprecio? Lo vivió. ¿Sabe lo que es la traición? Que un amigo lo traicione, lo vivió. ¿Sabe lo que representan los golpes para una persona? La humillación que un ser humano tiene cuando lo golpean, lo vivió. El odio, lo odiaron. El rechazo, lo rechazaron. Así que, ¿qué no vivió Jesús? Aún más de lo que nosotros hemos vivido. Su semejanza humana, su apariencia, era humana. Él caminaba como usted y yo, no andaba en el aire. Si hubiese querido ser Superman, habría sido más que él. Pero él vino a la tierra a respetar y a cumplir la ley, a ser un hombre de bien, a vencer el pecado, porque el primero no lo pudo hacer. Por eso la Biblia dice que Jesús es el postrer Adán, en el cual se cumplió el proyecto de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, se hacía llamar, porque con eso dignificaba la raza humana. El Hijo del Hombre, a él le gustaba ese título. Lucas en todo su evangelio le habla del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y él mismo se decía llamar el Hijo del Hombre. ¿Cómo levanta la estatura del hombre? Y al decir hombre, digo mujer. Así que el hombre, le decían, el nazareno, Jesús. Y también cuando prohibieron decir su nombre, castigaban a los que hablaban de lo que Jesús había enseñado. 2 apóstoles fueron encerrados y castigados. Y se juntaron la muchedumbre para ver qué hacían con ellos. Pero siempre Dios tiene un sabio para proteger a sus hijos. Y estaban tramando qué hacer, azotarlos, castigarlos, matarlos, encerrarlos. Y sale una voz que dice, cuidado. En una oportunidad se levantó una rebelión y el líder murió. Pero ahora la cosa es diferente. No vaya a ser cosa que nos encontremos luchando contra Dios. Y el hombre ese era respetado. Nada menos fue el profesor que tuvo Pablo. Y al decir eso, los azotaron y los largaron por Jesús.
¿Y ustedes creen que ellos salieron llorando? Lean la palabra, saltando, regocijándose, porque habían cumplido el sacrificio por predicar la palabra del Señor. Se tenían por dignos. Eso representaba a Jesús. Él tenía condiciones humanas, mire, se cansó. Qué increíble. El Hijo de Dios se cansa. Veamos el capítulo 4 de Juan, versículo 6. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía en Samaria. Se cansó. ¿Pero cómo? Si el pueblo le ordenó a los ángeles que lo llevaran. Se cansó. Tuvo sueño. Son signos de un ser humano. Tuvo sueño. ¿Qué dice la Biblia? Mire, se abrió sola. 8:24. Dice el 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sueño. ¿Tuvo sueño? ¿Qué pasa cuando usted tiene sueño? Duerme. Él durmió, ¿por qué? Tenía sueño. Esto sí que es increíble. Tuvo hambre. Y esa hambre tiene que haber sido extrema, porque 40 días y 40 noches sin probar bocado, perdóneme, tuvo hambre. Vamos a ver dónde. Mateo 21, dice la palabra, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Tuvo sed. Y le pidió que le diera de beber a una mujer que era rechazada por el pueblo. Una mujer llamada adúltera. Jesús tuvo sed y le pidió a la mujer que le diera de beber. O sea, era bien humano. Dolor. Jesús sintió dolor. Y ese dolor que sintió lo expresa acá Lucas 22. Se lo voy a leer. Veintidós, 44. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dolor. ¿Y qué dolor sintió Jesús estando en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sintió gozo? Fue un dolor tremendo sentirse solo. Después que él mismo había dicho: yo y el Padre uno somos. El que moría ahí era el que estaba representando el pecado por usted y por mí. La traición, el dolor, el desprecio causa dolor. Y el estar muriendo en forma inocente, dolor. Pero él fue ahí porque él escogió hacerlo. Tuvo tristeza. También él tuvo esas sensaciones. Usted sabe que cuando uno está triste no quiere hablar con nadie.
La tristeza es un camino que lleva a la depresión. La Biblia dice 23:37 de Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Está hablando Jesús? El Dios hecho hombre. ¿Cuántas veces quise? Revisemos el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces Dios fue en ayuda de Israel? Israel lo rechazaba, él esperaba, venía la petición de ayuda y Dios los ayudaba. ¿Cuántas veces los quise juntar como pollos y cubrirlo con las alas? Dolor al ver una ciudad que iba a tener tanto dolor. Un dolor reflejado en la historia que narra cómo los judíos fueron muertos en ese lugar cuando el año 67 de la era cristiana fue sitiada Jerusalén. Los romanos rodeaban las murallas. Y cuando empezó el hambre, dicen los historiadores, era tan grande el hambre que raían las correas de sus zapatos. Algunos intentaban salir para ir a buscar alimento y los asaeteaban, los mataban. Jesús vio eso y lloró. ¿Cómo iban a ser desterrados? ¿Cómo iban a ser muertos? Golpeados. ¿Cómo iban a ser desparramados por el mundo? ¿Por qué? No por la culpa de los romanos, por la culpa de la lengua. ¿Por qué hay que tener cuidado cuando uno habla algo? Porque Dios puso la vida o la muerte en nuestros labios. Y cuando Jesús es presentado junto a un ladrón, a un extremista, a un guerrillero que había matado gente, y Jesús parado a un lado de él, y Poncio Pilato pregunta: ¿quién quiere el pueblo que recupere la libertad? ¿Este ladrón sinvergüenza feo? ¿O Jesús que no le ha hecho mal a nadie? Imagínense. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿A quién prefirió? Y cuando Pilato escuchó, pensó: ¿estoy escuchando mal? ¿Están prefiriendo a este bandido? Y pregunta de nuevo. Y ahí, cuando Pilato se da cuenta, y escucha una voz en coro, cuando dice: la sangre de este inocente yo me lavo las manos. Y el pueblo dice que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron. Y pasó lo que la historia sabe. ¿Cuánto le costó a Israel volver a ser un Estado? ¿Cuántas muertes tuvieron? En España los echaban. Hitler mató 6 millones y un poco más, esparcidos por el mundo. Todo pecado trae una consecuencia. Por eso Dios dice que esta lengua es tan pequeña que con una chispa puede incendiar un bosque. Sé tardo para hablar. Cuidado con lo que dices. Y tan buenos que somos por maldecir incluso a nuestros hijos. Ah, que soy tonto. No. Tengo que pedir perdón de inmediato y anular lo que dijimos. Ojalá se muere esa vieja. Estamos maldiciéndola. Me cae mal, pero igual oro por ella. No entiendo. ¿Se da cuenta usted? Entonces, hermano, tuvo tristeza.
le dio dolor. ¿Ha sido tentado usted alguna vez? Si vive en la tierra donde yo vivo, yo creo que sí. Mateo 4, versículo 1, cuando se le aparece el tentador y le dice, ¿tienes hambre? Ya por si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan y cómetela. ¿Fue tentado cuántas veces? En esta lectura, 3 veces. Y no cayó. Y como venció, escuchen bien, como venció la tentación, venían los ángeles y le servían. Por eso Dios dice, bienaventurado aquel que resiste la tentación. Porque después viene el regalo. Él tuvo la muerte como usted y yo la vamos a tener. La diferencia es que él sabía cuándo y cómo. Yo no tengo idea. Pero él sabía que iba a ser entregado. Él sabía cómo iba a morir. Por eso sabía lo que venía. Cuando entendemos que Cristo participó en nuestra naturaleza humana, a fin de que nosotros pudiéramos participar de su gloria. Escuche bien esto. Él participó de nuestra vivencia humana y triunfó para que nosotros participemos en su vivencia divina. Por eso tengo que hacer mío lo que hizo Jesús. Yo no lo puedo rechazar. El que es contra mí no es conmigo. El que conmigo no toma desparrama. Claro, claro. Señor, quiero tomar contigo. Quiero hacer lo que tú me indicas que tengo que hacer. Porque yo quiero experimentar tu gloria. Yo quiero vivir lo que tú prometiste, Señor. Que donde tú estás, yo voy a estar contigo. Por eso Él se muestra como un ser humano y pudo vencer. Venció por usted y por mí. Así que tenemos una deuda con el Señor. No hay forma de pagarla. No existe dinero en el mundo como podamos pagarla. Pero sin embargo, un par de palabras nos liquidó la deuda. La echó por el abismo. Y ese par de palabras son las más importantes que puede decir un ser humano de corazón. Sí, Señor, yo creo en ti. Creo que moriste en la cruz por mí. Sé que eres el Hijo del Dios viviente. Y sé que el que cree en ti será salvo. Eso. Y borrón y cuenta nueva. Y se acabó. Entonces Jesús dice, Él cree en mí, por lo tanto, lo he adquirido. Porque todas las facturas que habían en contra de Él, todas las deudas que Él tenía contigo, fueron canceladas. ¿Y dónde están? Clavadas en la cruz. Por eso el diablo nos odia. Porque ya no le debemos nada a Él. En un tiempo le pertenecimos, pero ahora no. Así que, hermano, como esto es un estudio largo, vamos a llegar hasta aquí. Pero con el conocimiento pleno de que Rey de Reyes es Jesús. Jesús con el nombre puesto al castellano, al español. Pero el verdadero nombre de Jesús, y esto lo vamos a estudiar más adelante, no es Yeshua. Porque Yeshua significa salvación. Josué fue un Yeshua, porque yo a su pueblo a la victoria. Jesús es Yahshua, porque Él es el Yahweh, el Adonai. Él es el Dios viviente.
Así que usted tiene plena libertad de darle el nombre que le da la Biblia. Yahweh. Es el nombre de Jesús. En castellano, Jesús. El Cristo. También Emanuel. Emán con nosotros. Él, Elohim. O sea, Dios con nosotros. Elohim, Dios con nosotros. Ema está con nosotros. ¿Quién? Dios. Hay muchas cosas hermosas que se pueden aprender estudiando la palabra. Por eso, hermanos, vamos a llegar hasta acá, pero váyase feliz. No se haya todavía en todo caso. Y medite sobre esto, las grandezas de Dios para salvarlo. Todo el plan perfecto de Dios para salvarlo. Así que pongámonos en pie que vamos a orar y darle gracias a papá. Soberano Rey y Padre, qué hermoso, Señor, es tomar el conocimiento que tú le tienes reservado a tus hijos. Saber, Señor, la seguridad absoluta, indesmentible y verdadera que tú, Señor, hablas en tu palabra. Señor, síguenos alimentando ese pan espiritual que tanto nos beneficia y nos arregla. Me dice a mis hermanos que están presentes, a los que han escuchado y visto, y a los que lo van a hacer, que tu mano poderosa, Señor, nos sustente y que envíes a tus ángeles que nos guarden de caer en tentación. Aparte el lazo del cazador y la peste destructora. Limpia y libra nuestros hogares, protege a nuestras familias, porque tú eres el único invencible, el Dios Todopoderoso, que has prometido a tus hijos estar todos los días con nosotros. Por eso, Dios, te adoramos, te queremos servirte y levantar en alto tu nombre. Dale salud al que necesita. Señor, oramos por un niño que tiene toda una vida por delante. Oramos por el niño, pero más oramos por los padres. Los padres que tienen la responsabilidad, Señor, de cuidarlos, de protegerlos y hablarles de ti. Porque tú eres el dador por excelencia a los que te aman, a los que te sirven y te buscan de corazón. Por eso oramos por Salvador, el niño, para que se haga tu voluntad en él. Pero también te presentamos a sus padres, a su familia, para que busquen la verdad, porque la verdad nos hará libre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.